Conversaciones filosóficas por WIS Estéreo. Un encuentro y un diálogo con las filósofas, los filósofos, el análisis, la reflexión y la crítica. Bienvenidos. Amables oyentes, bienvenidos a Conversaciones Filosóficas desde la Escuela de Filosofía de la Universidad Industrial de Santander, un espacio de encuentro, de análisis y de diálogo con las filósofas, los filósofos, la reflexión y la crítica. Les habla Hernando Arias Niño, estudiante de Filosofía UIS, quien les acompañará en este espacio institucional de la Escuela de Filosofía, en el cual abordaremos problemas, autoras y autores de la filosofía. Sean ustedes bienvenidos a nuestro espacio. En el programa de hoy nos acompañará el profesor Enrique Arbeláez Cortés, profesor titular de la Universidad Industrial de Santander, adscrito a la Escuela de Biología de la Facultad de Ciencias, biólogo de la Universidad del Valle, magíster en Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. En esta misma alma mater realizó el doctorado en Ciencias Biológicas. Sus intereses se encaminan a la evolución reciente de especies en el Neotrópico, la biodiversidad de aves en Santander, expediciones biológicas y el conocimiento de la biodiversidad de Colombia. Actualmente es profesor de evolución, curador colección de aves y colección de tejidos del Museo de Historia Natural, investigador asociado al Grupo de Estudios en Biodiversidad y actualmente se desempeña como coordinador de posgrado del programa de Biología de la UIS. Para abrir este programa se compartirá el siguiente fragmento. En la mitología griega encontramos por un lado a Gaia, diosa del equilibrio y la fertilidad, pero por otro a Medea, hechicera y figura de la autodestrucción y la tragedia, madre que consumió a sus hijos. Estimado profesor Enrique, ¿qué podría decirnos sobre esta frase? Bueno, esa frase es una frase que nos invita a reflexionar sobre las dos caras quizás de una misma moneda, ¿sí? Por un lado, el pensar en una naturaleza o en una diversidad que se regula y que permite que haya más diversidad, que sería la cara de Gaia. Y otra, digamos que es una historia de la vida en donde hay mucha tragedia, mucho drama, y sería la parte de Medea, donde pues las mismas producciones de la naturaleza son destruidas periódicamente. La misma mitología, y es inclusive lo interesante, estimado profesor Enrique, relacionarlo justamente con el propósito mismo del programa del día de hoy. Pero antes, para darle un breve tiempo a nuestros oyentes con el propósito de dejarles una cuestión al pensamiento, ¿qué desearía plantearles? Pues sería interesante que pensaran en la posibilidad de que la vida no es algo amable, sino que también tiene una parte muy dramática, muy cruel, y que por lo tanto piensen en que el equilibrio de la naturaleza quizás solamente sea algo que pensamos que existe y que realmente no hay. Ya regresamos.
Amables oyentes, están en sintonía de los 96.9 MHz WIS Estéreo, la voz de la universidad. En este su espacio, conversaciones filosóficas desde la Escuela de Filosofía WIS. En el programa de hoy, biodiversidad y sostenibilidad. Estimado profesor Enrique, ¿qué podríamos decir acerca de la pregunta anteriormente planteada? Bueno, generalmente pensamos de que en la naturaleza hay una especie de estabilidad. De esa estabilidad es como una armonía, un equilibrio. Pero desde hace mucho tiempo los primeros biólogos empezaron a cuestionarse sobre eso, porque en la naturaleza también se ve mucha crueldad, se ve mucho drama. Y son como las dos caras que hablábamos de Gaia y de Medea. Entonces, justo esos personajes mitológicos se han empleado como hipótesis científica. Por un lado, la hipótesis de Gaia trata de buscar evidencia que indica que la misma vida promueve la existencia de más vida y mantiene un equilibrio planetario con las condiciones para que existan más especies. Por el otro lado, la hipótesis de Medea plantea de que la vida a lo largo de su historia, después de que ocurre una diversificación amplia de especies en el planeta, termina autodestruyéndose, se consume a sí misma, se destruye de alguna forma por sus propios productos. Entonces, ambas cosas posiblemente ocurren como parte de un proceso largo. Si los consideramos así, no habría un equilibrio, porque constantemente hay un cambio. Entonces sería el equilibrio dinámico del que hablan muchos ecólogos y algunos biólogos evolutivos, que hace alusión a un cambio constante en donde terminamos encontrando cosas parecidas a lo que había antes, pero con personajes muy diferentes, ya no son los mismos. ¿Qué evidencias, ya entrando en materia, estimado profesor Enrique, qué evidencia científica apoya la idea de que la Tierra se autorregula para mantener las condiciones adecuadas para la vida? En este caso, pues, digamos, partiendo de estas metáforas que justamente planteamos en un comienzo. Bueno, esa hipótesis de Gaia, que es planteada por J.E. Lovelock, se basa principalmente en lo que llaman los ciclos biogeoquímicos. Lovelock es un experto mundial en ese tema, y lo que él nota es que la existencia de vida en la Tierra ha permitido que la atmósfera mantenga unos niveles de ciertos gases que no estarían en esa proporción si no existiesen los organismos vivientes. Y justo esa proporción permite que muchos organismos puedan existir. Entonces Lovelock ve esos ciclos biogeoquímicos como un enlace entre lo que es el planeta y lo que es la biosfera. Realmente existen ya, y lo que Lovelock plantea lo hace a partir de modelos matemáticos. No usa modelos planetarios. Algunos físicos quizás puedan criticar los modelos que él hace, pero él dice que la termodinámica normal de esos gases llevaría a que sus concentraciones fuesen muchísimo más bajas, y que solamente la vida es la que las mantiene en esas concentraciones tan altas, que permite la existencia de más vida. En particular habla, por ejemplo, del oxígeno y el nitrógeno de la atmósfera, que no estarían en esas concentraciones si no fuese por la vida misma. Entonces, de esa forma, Lovelock plantea que hay como una interrelación entre la vida y el planeta, que sí es real, pero digamos que ese valor positivo o ese peso que le da como una estabilidad es algo que no se podría mantener, porque en el pasado las cosas no fueron así. Los niveles de esos gases eran ridículamente distintos a los que vemos hoy en día, y un planeta habitable no necesariamente es el planeta Tierra en sus condiciones actuales. El planeta Tierra lleva muchísimo tiempo, y en el pasado fue muy diferente las concentraciones atmosféricas, y aún así la vida existía en otras formas muy distintas, pero existía. Es curioso, estimado profesor Enrique, que justamente se le dé como esa categoría a la naturaleza misma, es decir, que tenga voluntad, que tenga como esa misma dinámica de o bien puede matar o bien puede preservar y cuidar. De ahí pues todo el problema y toda la reflexión que estamos generando. En contraste, ¿qué nos dice la hipótesis de Medea sobre el comportamiento de los sistemas naturales y su tendencia a la autodestrucción? Bueno, la hipótesis de Medea, a diferencia de la de Gaia, es planteada más por un paleontólogo, un biólogo evolutivo, bueno, también con formación de geólogo, que es Peter Ward.
él busca, digamos que, evidencia de esa hipótesis de la autodestrucción en unos eventos que han ocurrido en la Tierra y que se han denominado las 5 o 6 extinciones masivas. Es decir, una pérdida dramática en un tiempo muy corto de una gran cantidad de diversidad. La más famosa es, digamos, la extinción de los dinosaurios, hace más o menos 65 millones de años, que arrasó con unas formas de vida que habían sido bastante exitosas y digamos que pudo haber sido por razones ecológicas en principio y luego por unas catástrofes que quizás tuvieron que ver con otras dinámicas como pues la caída de un meteorito, megavolcanismo. Pero más en el pasado, más hacia el pasado, en el Pérmico encontramos todavía extinciones mucho más dramáticas que quizás tuvieron que ver con actividad biológica. Es decir, cambios marcados en la temperatura del planeta por producción de ciertos gases por parte de ciertos organismos que obviamente llevaron a cambios en los niveles del océano, cambios en las masas continentales, no solamente de naturaleza biológica, sino también ya geológica, que llevan a la destrucción de muchas especies. En el Pérmico se extinguieron muchísimas más, al punto de que prácticamente desapareció toda la vida del planeta. Entonces es como esa idea de que periódicamente van a ocurrir extinciones que arrasan con todo. Luego de eso ocurre una nueva diversificación de especies, pero tarda muchísimo tiempo, como mínimo 10 millones de años, y eso es bastante tiempo, para empezar a notar un cambio en el registro fósil de una extinción masiva hacia una nueva organización de la biota. Entonces, Ward considera de que ese equilibrio aparente que la hipótesis de Gaia, porque es una hipótesis, en realidad no es que estemos dando personificación a la naturaleza, se usa como metáforas, simbolismos, para llamar la atención sobre dos posiciones, pero pues no es que la naturaleza tenga intrínsecamente maldad o bondad. Entonces simplemente, en contraste con lo del Lovejoy, que posiblemente está basado en una tierra más actual, lo que muestra Ward es una tierra más antigua, en donde las dinámicas son muy distintas a lo que podría esperarse de la hipótesis de Gaia. Hay distintas narrativas, estimado profesor Enrique, que justamente nos hacen quizás categorizar, dada el sistema moralista en el que estamos, ¿no? Entre la naturaleza es buena, la naturaleza es mala, etc. Pero creo que esas mismas metáforas nutren las mismas percepciones desde la ciencia frente bien a lo que acabas de comentar, o bien las mismas dinámicas de la naturaleza tienen sus propias, de por sí, como conjeturas mismas, pero que son al fin y al cabo naturales, que son autónomas, es decir, no se van a regir o porque bien me gusta destruir o me gusta preservar. Ahí, digamos, podríamos justamente ver aquello. Ahora bien, ¿hay un equilibrio o no en la naturaleza, estimado profesor Enrique? Bueno, si la pregunta me plantea en términos de sí o no, yo diría no. No hay equilibrio. Todo lo que hay es simplemente la manifestación de un proceso evolutivo muy largo, en donde algunos sobreviven y muchísimos no lo logran hacer o no logran dejar descendencia. Entonces, en esa dinámica de una selección natural, donde únicamente organismos que tienen ciertas características, y no estoy diciendo con ello que sean mejores, sino simplemente que tienen ciertas características que les aumentan lo que en biología evolutiva llama fitness, van a poder perdurar. Sin embargo, en medio de esa maraña de lucha por la existencia, también se dan procesos contingentes, es decir, fenómenos aleatorios que pueden alterar las reglas del juego de un momento a otro. Y aquellos que eran los exitosos en cierto momento, a razón de un cambio fortuito de las condiciones, terminan siendo los que menos favorables son en ese ambiente. Entonces, tampoco es un juego predecible el de la vida en la Tierra, porque hay bastante azar inmerso en él, es un proceso histórico, y lo que nos muestra es un dinamismo, nos muestra es un cambio continuo, paulatino, que no tiene ninguna forma de equilibrio de ningún tipo. No se llega a un punto estable a partir del cual ya no haya ningún cambio. Entonces, ese dinamismo es característica misma de la vida en el planeta, y posiblemente siga siendo así. Lo más probable es que, pues, si por 4.000 millones de años ha sido así dinámico, cambiante, pues va a seguirlo siendo. Entonces no hay una estabilidad. La estabilidad es aparente para nosotros. Nosotros estábamos en una época del planeta en donde el clima había sido bastante estable,
Pero ahora, a razón de nuestra propia actividad, hemos cambiado muchas dinámicas de esos ciclos biogeoquímicos, los hemos alterado un poco. Y en esa alteración de los ciclos biogeoquímicos, el cambio se está notando más palpablemente, tanto en el clima como cambios en dinámicas de las poblaciones humanas y de la producción y tráfico de recursos. Entonces sí estamos en una época más cambiante que época de la que venimos, y eso nos hace ver que el equilibrio es una ilusión. Totalmente, estimado profesor Enrique. Ahora bien, sí o sí, creo que es pertinente también tocar ciertas realidades que también vienen al caso. En este caso, nuestra especie, digamos Homo sapiens, se puede decir que usamos para nuestro propio beneficio los recursos, alteramos también los ecosistemas, pero de igual manera aquellos podría ser catalogado como algo natural, o más bien que porque queremos, porque nos gusta sí o sí gastar y consumir. La verdad es que cualquier especie que tuviese la posibilidad de consumir la naturaleza a su propio beneficio lo va a hacer. Ninguna se va a frenar. Pues eso es lo que hacen las poblaciones y los individuos, reproducirse y crecer. Por eso hay explosiones de plagas o de ciertos organismos en determinados momentos, porque las condiciones son muy propicias para su crecimiento y se expanden de una manera dramática, a veces sin freno. Y eso es lo que nuestra especie ha estado haciendo. Sin embargo, y muchas especies lo han hecho, ya el oxígeno que existe en la atmósfera se debe a producción por parte de ciertos microorganismos que en el pasado contaminaron el planeta con oxígeno, porque para ellos era un desecho de su propio metabolismo, y eso llevó a su propia destrucción, o a la destrucción al menos de muchas de sus especies. Hoy en día estamos haciendo otras cosas, otros efectos, pero como usted bien dice, somos Homo sapiens y somos una especie consciente. Quizás somos la primera especie, o no, de seguro somos la primera especie consciente de hacia dónde nos va a llevar ese cambio dramático. Y ante eso podríamos hacer algo, ¿ya? Porque somos conscientes de que ese consumo va a llevar no a la destrucción de la vida en la Tierra, no. Sí a su diezmación, se va a acabar mucha de la diversidad, pero lo más probable es que sea la destrucción de nuestra propia especie. El mismo Peter Ward, en su libro de la hipótesis de Medea, plantea de que nosotros somos los únicos hijos de Medea que podríamos rebelarnos contra lo que nuestra madre quiere. Y entonces podríamos hacer algo frente a ese consumo o a esa autodestrucción natural o inherente de la vida que Peter Ward plantea en su hipótesis. Pero sí o sí vamos para un abismo. Pues a la larga la vida en la Tierra va a terminar. Y no me refiero a la destrucción del planeta Tierra, sino que se han hecho, de hecho Lovelock, el de Gaia, junto con otros científicos, han hecho unas predicciones de hasta cuándo podrían los ciclos biogeoquímicos mantenerse. Y hay evidencia de que si pasaran ciertas condiciones, llegaríamos a tener unos niveles de dióxido de carbono muy bajos en la atmósfera, y eso impediría la fotosíntesis, porque muchas plantas necesitan cierta concentración para mantener la fotosíntesis, y en ese momento muchos ecosistemas colapsarían y luego pasarían otras cosas y empezaría la vida en la Tierra a deteriorarse a un punto en donde ya no habría retorno, ¿ya? Sin embargo, pasaría muchísimo tiempo. Pero eso ocurriría antes de que el Sol cambiara como estrella y pues las condiciones habitables en donde encuentra nuestro planeta estuvieran. Entonces, tarde o temprano va a ocurrir un colapso del planeta. Y los científicos son conscientes de eso. Pues va a ser más tarde que temprano ese colapso planetario, lo antecederá un colapso ecológico, pero estamos frente a la posibilidad como especie de hacer algo. Y ese algo es algo que pues hace unos años parecía ciencia ficción. Hoy en día todavía es sueño de algunos soñadores, que es salir del planeta y buscar otros lugares habitables en el sistema solar, bueno, más allá del sistema solar. Entonces, o tratar de hacer algún tipo de ingeniería planetaria o cósmica que alterara lo que ese final de nuestro planeta. Pero tarde o temprano ocurriría un final, porque esto no es algo eterno. La vida en la Tierra tiene un principio y tendrá su final. Entonces, somos los hijos de Medea o somos los hijos de Gaia que todavía podríamos
que en este momento somos conscientes de esa realidad, que ocurrirá, bueno, los estimados es que ocurrirá dentro de 6.000 millones de años o 4.000 millones de años ese colapso. Pues mucho tiempo, pero pues posiblemente antes de ese tiempo incluso nosotros como especie, si seguimos al ritmo de consumo que llevamos sobre el planeta, posiblemente nos extingamos mucho antes que eso. Hay una analogía que inclusive la compartíamos previamente a la grabación del programa, profesor Enrique, y era como ese carro, ¿no? Y ese freno, pero que va sí o sí para el abismo, que aunque se ejerza la presión del mismo freno, nada más sería como quemar tiempo, como bien lo acaba de mencionar. Bueno, la cosa es que si seguimos como estamos, a la tasa de crecimiento poblacional que tenemos, la tasa de consumo que tenemos, no va a ser viable nuestra civilización. Ya hay ejemplos con civilizaciones a más pequeña escala que han colapsado. De hecho, es un biólogo evolutivo que plantea que muchas sociedades humanas han colapsado porque no han cambiado su forma de ver las cosas, pero esos colapsos se han dado a nivel insular, en algunas poblaciones que vivían en islas apartadas o en ciertas colonias que se establecieron en ciertos lugares y que no prosperaron a razón de que nunca cambiaron frente a los cambios de la naturaleza o del ambiente en el que estaban, nunca cambiaron su forma de pensar. Entonces, lo que estamos viendo ahora es la necesidad global de cambiar nuestras dinámicas de consumo, nuestro pensamiento frente a ese planeta que tenemos y darnos cuenta de que es un planeta finito, que se puede acabar y que esos recursos se van a agotar y empezar a cambiar la dinámica para ganar tiempo. Es decir, que podamos frenar más la dirección en la que vamos, para dar tiempo a nuestra propia especie que ha sabido resolver también tantos problemas a lo largo de su historia, a ver si aparece una solución a esas problemáticas. Pero por ahora todas las recomendaciones son de cautela, de un cambio de mentalidad, se habla de un decrecimiento, se habla de varias cosas que posiblemente vamos a tener nosotros mismos que afrontar para que las generaciones futuras tengan una posibilidad de estar y de encontrar una solución más eficaz. Por ahora lo que podemos hacer es ganar mucho tiempo si implementamos esas medidas y no acercarnos tanto al abismo. No sabemos qué tan cerca está. Es que ahí está el problema, estimado profesor Enrique, porque igual uno siempre escucha por medio, digamos, de los medios masivos de comunicación, que el cambio climático, que las alteraciones de los trópicos, en fin. Pero siempre se ve como en esa categoría, es algo malo, nosotros lo provocamos, generar conciencia. Distintas narrativas hay al respecto. Digamos, a partir de ese punto, es cada persona, cada hijo de Gaia y de Medea, el que desde su propia individualidad debe ser consciente de aquello. Es decir, podemos, y antes de finalizar el programa, tener cierta conciencia de no romper aquel equilibrio de la naturaleza misma, pues entendiendo igual que nos seguimos bajo también esa concepción moral, aplicándola a la naturaleza misma. Es difícil, pero yo creo que sí se va a poder hacer. Cada vez las generaciones son más conscientes, los jóvenes son todavía mucho más conscientes de la situación y saben que pueden hacer cosas. Y todo comienza por cambios individuales. Los sistemas complejos como las sociedades, se sabe por modelos que se han hecho de que pueden cambiar dramáticamente a partir del cambio de individualidades. Es decir, esos pequeños cambios de que las personas hagan en su cotidianidad sí pueden tener un gran efecto, porque eso empieza a multiplicarse y hoy en día es muy fácil que toda esa información se empiece a propagar, y más que todo entre las personas de las nuevas generaciones podríamos tener ese chance de ganar más tiempo para las siguientes generaciones. Entonces, pues siempre hay que mantener un optimismo racional frente a las situaciones, y en ese punto yo creo que nuestra especie sí tiene posibilidades. En el pasado hemos enfrentado dificultades mayores, y cuando me refiero al pasado no es el pasado histórico, es el pasado prehistórico. Tuvimos dificultades mayores y las supimos resolver. Y yo creo que llega el momento de enfrentarnos nuevamente a una crisis en que tendrá solución, y somos conscientes de que tocará hacer cambios, y en eso las generaciones jóvenes tienen un rol importante. Y crean convénzanse de que efectivamente los cambios individuales sí tienen efecto a gran escala, pero pues toma tiempo, pero sí tienen efecto. Profesor Enrique, de verdad desearíamos poder ahondar más en este tema, que es algo muy, muy coyuntural frente a todo el contexto que estamos viviendo. Pero bueno, también tenemos un enemigo, y siguiendo ese orden de ideas, el Cronos.
justamente. Profesor Enrique, de verdad, mil gracias por aceptar la invitación. Muchísimas gracias, Hernando, a usted y nuevamente a la Escuela de Filosofía y a la Facultad de Ciencias Humanas por abrir estos espacios de diálogo y de opinión, ya que ojalá permitan que los oyentes se entretengan y más allá también de que reflexionen. Totalmente, estimado profesor Enrique. Esperamos nuevamente contar con su participación en este programa, que no sea la única vez, sino que podamos hablar de evolución, optimismo y de la caja de Pandora, esperanza, ahí justamente. Amables oyentes, llegamos al final de esta edición de Conversaciones Filosóficas desde la Escuela de Filosofía UIS. Expresamos un especial agradecimiento a nuestro invitado, profesor Enrique Arbeláez, por su participación y sus valiosos aportes. Esperamos contar nuevamente con su intervención en nuestro espacio de la reflexión y la crítica. Gracias por su sintonía. Los invitamos a una nueva edición del programa institucional de la Escuela de Filosofía UIS. Con ustedes hasta este momento les acompañó Hernando Arias Niño. Emisora UIS presentó Conversaciones Filosóficas, espacio radial institucional de la Escuela de Filosofía UIS. Sintonícenos todos los lunes a las 11:30 am en los 96.9 MHz, UIS Estéreo, la voz de la universidad.